Buenas chicos. Hola, buenas Hola, tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bueno, nosotros en la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos de todo lo que sea elección de directores? Vimos toda la forma de elección de directores por voto acumulativo y nos quedamos hasta las diferentes variables de elección de directores por voto acumulativo. No sé si hasta ahí quieren preguntar algo y nos quedaban algunas otras formas de elección para empezar con receso e impugnación. Bueno, entonces vimos hasta acá. Doctora, una consulta. ¿Ese Power está subido al campus? El de voto acumulativo, porque no lo Eh, encontré. te lo voy a subir ahora cuando terminemos la clase, te lo subo. Buenísimo, gracias. Sí, yo les subo las clases y les subo los Power para que tengan todos, chicos. No hay ningún misterio en ninguna de todas estas cosas. Me parece mejor. No es para que estudien del Power, pero de una guía siempre es útil para que lo tengan, ¿no? Entonces, vimos cómo se pueden elegir los directores entonces por el sistema ordinario. Vimos cómo se podían elegir por el sistema acumulativo, que en base al sistema de voto acumulativo planteamos todas las diferentes posibilidades o alternativas que podría ocurrírsenos, y ahora vamos a ver que en realidad lo que no se admite es que se establezcan maniobras para burlar la posibilidad de que los directores sean elegidos por el sistema del voto acumulativo. Uno de esos sistemas o una de esas formas sería elegir escalonadamente el directorio, es decir, por ejemplo, si yo tengo 3 directores, decir que todos los años se eligió uno. Si yo todos los años elijo uno, estaría burlando el sistema del voto acumulativo, y esto no está aprobado por los organismos de contralor. Es decir, que si yo tengo un directorio que va a estar integrado por más de un miembro, tendría que poderlo elegir todo junto para que efectivamente se pueda votar acumulativamente a los directores. También una forma de burlar el voto acumulativo es que el estatuto tenga un número reducido de directores menos de 3. Por lo general, en los estatutos modelos y en la mayoría de los contratos que ustedes tienen, se van a encontrar que el artículo referido al número de directores dice que la Asamblea designará entre 1 y 5 directores titulares y entre 1 y 5 directores suplentes. Y es la Asamblea la que va a elegir constantemente cuántos directores va a tener. Si nosotros tenemos un estatuto de ese estilo, si nosotros siempre elegimos 3 directores, se considera y da lugar para la doctrina, y es cuestionable que en la asamblea donde alguien diga que quiera votar acumulativamente, el grupo mayoritario resuelva elegir en vez de 3 directores, como lo viene haciendo, uno. A ver cómo es el tema. Yo tengo un estatuto que me da la posibilidad de elegir de 1 a 5. Siempre elegimos 3. Y justo cuando en la asamblea hay un accionista que dice que va a votar acumulativamente, que así sea, no, esta vez vamos a elegir el grupo mayoritario uno solo. Bueno, eso es una forma que se puede decir que se estaría burlando el voto acumulativo, porque si siempre elijo 3, porque en este caso donde hay alguien que quiere votar acumulativamente, voy a elegir uno. Ahora, si yo tengo en el estatuto que dice que yo elijo un director titular con el cargo de presidente y un director suplente, ya el estatuto lo tiene establecido de esa manera, los accionistas minoritarios no van a poder votar acumulativamente. ¿Por qué? Porque cuando ellos ya ingresaron a la sociedad, ya tenían ese estatuto que decía que teníamos un director titular y un director suplente. Es decir, que ellos ya sabían que siempre íbamos a poder elegir un solo director y ellos eran minoritarios. Este caso, bueno, que si bien se puede elegir más desde el inicio, elegimos menos de 3 en este caso, serían supuestos entonces que nosotros podríamos estar burlando el voto acumulativo. Esto de burlar el voto acumulativo es lo que la doctrina de la jurisprudencia y la ley dice que no se puede hacer.
Es decir, que tendríamos que, si siempre elegimos 3 directores y alguien quiere votar acumulativamente, elegir 3 directores. Es común, si ustedes me preguntan, ¿es común en las asambleas que se trate de votar acumulativamente? A ver, en las asambleas cuando hay conflictos societarios, los accionistas mayoritarios tratan de alguna manera de ingresar en el directorio, de alguna manera tener presencia. Si por el sistema del voto acumulativo ellos ven la entrada de que algún director de ellos pueda estar en el directorio, van a establecer y van a tratar de votar acumulativamente, van a tratar de ingresar directores elegidos por ellos en el directorio. Bueno, con respecto a este caso que notificado de que alguien vota acumulativamente reduzco el número de directores, ya se resolvió en Cerámica Milano y en 10 Jorge, que en realidad eso sería una forma de burlar el voto acumulativo y no estaría admitido. Y hay otro caso que es este que se hizo en Sauner con Casa de las Juntas, que se había elegido por el sistema del voto acumulativo directores. Entonces, ¿qué se hicieron? Se hizo una asamblea donde los directores elegidos por el sistema de voto acumulativo renunciaron y la asamblea decidió elegir menor número de directores y eligió a los mismos directores que habían sido elegidos por el voto acumulativo, pero con esto lograba sacar directores elegidos por la minoría. Bueno, en este caso también se dijo que esa asamblea por la cual se había hecho renunciar a todos los directores elegidos por el voto acumulativo para después volverlos a elegir por el sistema ordinario en menor número, no era válida porque era una forma de burlar justamente el voto acumulativo. Podemos que digan que las vacantes sean llenadas por el mismo directorio. Nuestra ley no admite que las vacantes sean llenadas por el mismo directorio, y sí vamos a tener supuestos de acciones que pueden carecer de voto. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que podemos tener, las acciones podían tener preferencias patrimoniales, y si la acción tiene preferencia patrimonial puede carecer de voto? No quiere decir que no va a tener voto, pero podemos decir que tenemos preferencia patrimonial, y en esos casos que tenemos acciones con preferencias patrimoniales podrían estar careciendo de votos. A mí, por ejemplo, una cosa que es muy importante cuando se vota por el sistema de voto acumulativo es dejar constancia en el acta qué directores entraban por el sistema del voto acumulativo. ¿Por qué? Fíjense, vamos a una asamblea, estamos yo que represento a un accionista, la tengo a Natalia que representa a otro accionista, y llegamos a la asamblea y ella me dice, mira, yo quiero votar por el sistema del voto acumulativo, me dice Natalia. Entonces yo le digo, bueno, bárbaro, mira, ¿para qué vamos a hacer todo el conflicto y todo el problema de votar acumulativamente? Hay que elegir 3 directores. Bueno, no hay ningún problema. Hagamos una cosa, dejemos constancia de que vos elegís, de los directores que elegimos, y ponemos 2 míos y uno tu candidato, y entre todos votamos a los mismos candidatos. Esta es una maniobra que a veces se puede hacer. ¿Por qué? Se suele hacer. ¿Por qué? Porque entonces yo dejo en el acta constancia que elegimos 3 directores. La elegimos a Natalia y yo me propongo a mí y la proponemos a Virginia. Entonces tengo Virginia y María y Natalia elegidos por el sistema ordinario. Y después convoco a una asamblea para remover sin causa, y remuevo sin causa a un solo director, que es el que propuso el del voto acumulativo. ¿Y qué pasa? Si yo no dejo constancia en la asamblea que ese director es elegido por el sistema del voto acumulativo, se puede remover sin causa por la asamblea ordinaria. En cambio, si yo dejo constancia que ese director es elegido por el voto acumulativo, solamente va a poder ser removido por aquellos que lo eligieron sin causa. ¿Se entiende? Entonces sí es importante en la asamblea dejar constancia de cómo se eligen los directores. No sé si ustedes se dieron cuenta que siempre vamos, cuando hablamos de asambleas, hablamos de directores, de cómo votamos, vamos haciendo mucho hincapié nosotros en qué es lo que dejamos en el acta.
Es muy importante que el acta de asamblea deje constancia de todo lo que sucede en la asamblea y que cada detalle quede establecido. ¿Por qué? Porque si yo no dejo bien establecido esos detalles en la asamblea, después van a hacer lugar o a que me remuevan de directores, o a que no pueden impugnar la asamblea, o a que no puedan hacer acciones de responsabilidad. Entonces es importante cuando nosotros hacemos las asambleas que dejemos constancia de qué es lo que se va resolviendo en cada una de esas asambleas. ¿Sí? Bien, ¿qué otra forma tenemos de elegir el directorio? La otra forma que tenemos de elegir el directorio, fíjense, por el acta constitutiva ya lo vimos, por el sistema tradicional y común lo vimos, por clase o categoría de acciones lo vimos, y por el sistema del voto acumulativo también lo vimos. Entonces nos queda la forma de elegirlo por el Consejo de Vigilancia o por la sindicatura en caso de vacancia. ¿Cómo sería la elección del directorio por el Consejo de Vigilancia? Nuestra ley de sociedades permite que el estatuto establezca que el Consejo de Vigilancia puede elegir a los directores. En este caso, cuando es elegido por el Consejo de Vigilancia, fíjense que va a tener una remuneración fija y puede durar hasta 5 años en el cargo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando es elegido por la Asamblea dura 3 ejercicios. Ahora, cuando es elegido por el Consejo de Vigilancia, vieron que nosotros decimos que los directores son elegidos por los accionistas. El hecho que el Consejo de Vigilancia elige a los directores no modifica que efectivamente son los accionistas los que están eligiendo a los directores. ¿Por qué? Porque el Consejo de Vigilancia va a estar integrado por accionistas de 3 a 15. Es decir, que si el estatuto dice que el Consejo de Vigilancia elige a los directores, significa que está diciendo que un grupo de accionistas, que son los que integran el Consejo de Vigilancia, son los que van a estar eligiendo a los directores. Si nosotros prevemos que en el estatuto, que los directores sean elegidos por el Consejo de Vigilancia, en ese caso no se va a aplicar la posibilidad de elegir a los directores por clase o categoría de acciones conforme el 262 y tampoco por el sistema del voto acumulativo conforme el 263 de nuestra ley de sociedades. ¿Sí? Bueno, el estatuto va a estar organizado y cuando el estatuto prevea que lo elige el Consejo de Vigilancia no se aplica el 262 y el 263, el voto acumulativo o elección de clases, y la elección por el Consejo de Vigilancia se va a hacer siempre y cuando el estatuto prevea específicamente que se puede elegir por el Consejo de Vigilancia, y fíjense que, como les dije yo, no modifica la regla que los directores son designados por los accionistas, porque los miembros del Consejo de Vigilancia revisten el carácter de accionistas. ¿Sí? ¿Cuándo lo pueden elegir los síndicos? Los síndicos lo van a poder elegir en los términos del artículo 258 cuando yo tengo un director titular y un director suplente y me quedo sin directores. Entonces, si yo me quedo sin directores, en caso de vacancia, los síndicos van a designar en reemplazante hasta la próxima asamblea. O sea, si me quedo vacancia de directores, son los síndicos los que tienen que, como algo excepcional, elegir a los directores hasta la próxima asamblea. No es lo común ver en la práctica que los directores sean elegidos por la sindicatura, pero es una posibilidad que también establece nuestra ley de sociedades, pero solamente para cubrir el cargo hasta que se lleve a cabo la asamblea. Y presupone la falta de un director suplente, o sea que no tenga nadie que pueda estar en el directorio. Entonces, en esos casos lo podría llegar a elegir la sindicatura. Suerte que alguien sacó la alarma de mi casa. Bueno, ¿cuánto tiempo dura en el cargo los directores? Los directores duran 3 ejercicios en el cargo. La ley dice 3 ejercicios. Antes se hablaba que duraban 3 años. Luego la ley se modificó y dice que duran 3 ejercicios. Y se calcula, ¿cómo se calculan los ejercicios? Cuando se habla de la duración de 3 ejercicios, se calcula que la duración es de asamblea en asamblea. Es decir, que de una asamblea hasta la asamblea posterior van a durar en el cargo los directores teniendo en cuenta esos 3 ejercicios.
¿Desde cuándo asumen en el cargo o cuándo se dice que ingresaron en el cargo estos directores? No. Denme 2 segundos a ver qué pasa con la alarma, chicos. Bueno, igual hay alguien que se está ocupando de que no suene más, chicos, así que la van, teóricamente tendría que parar de hacer ruido. Bueno, entonces, los directores duran 3 ejercicios. Esos 3 ejercicios se cuentan de asamblea hasta asamblea. Lo que también se discute es si en realidad se van a contar desde que son elegidos o desde que aceptan en el cargo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la asamblea puedo decir, bueno, elijo a Pedro Rodríguez de director, pero Pedro Rodríguez no está en la asamblea. Entonces, si Pedro Rodríguez está en la asamblea no hay ningún problema porque acepta el cargo en el momento. Pero si no está en la asamblea, ¿qué pasa? Tal vez acepta el cargo dentro de 10 días. Entonces, ¿de cuándo se cuentan los 3 ejercicios? Hay algunos autores, como Saldivas, Sorbetes, dice que por un tema de practicidad se tiene que contar desde que la asamblea los elige. Y hay otros autores que dicen, como Martorell, que tiene que contarse desde que acepta el cargo, no desde que los eligieron. En la práctica, si un director se le venció el mandato y se queda 10 días más o 10 días menos, lo que se va a hacer es intimarlo a que convoque asamblea para elegir nuevas autoridades. Si la aceptación va a producir efectos con respecto a la responsabilidad. Si a mí me eligen director de la sociedad, la cervecería S.A., y yo nunca acepto el cargo, no voy a tener responsabilidad. Si yo acepto el cargo, del momento que acepte el cargo, voy a tener responsabilidad. Entonces, por eso, para la responsabilidad sí va a jugar del momento de la aceptación. Con respecto al paso de los 3 ejercicios, por practicidad siempre se dice que es desde el momento en que la asamblea los elige. Ahora, si bien el director va a estar desde que lo eligen y acepta el cargo, aunque se le venza el mandato, tiene la obligación de permanecer en el cargo hasta que elige reemplazante. ¿Qué significa esto? Que si a mí se me vence el mandato de director y convoco a asamblea y no eligen reemplazante, yo tengo que continuar en el cargo del director. De hecho, el otro día me planteaba un abogado, me dice que era director de una sociedad, que la sociedad no daba ganancias y nadie le interesaba a la sociedad. Entonces, ¿qué hacía? Él convocaba a reunión de socios para elegir nuevo director, pero los socios o no venían, o si venían no proponían nadie, el que proponían no aceptaba, entonces siempre quedaba director. ¿Por qué? Porque la sociedad no se puede dejar acéfala. También es importante que cuando yo soy director y me voy del cargo de directorio y renuncio, me ocupe de que se inscriba mi renuncia y se inscriba el nuevo directorio. ¿Por qué? Porque Jurídicas me va a inscribir mi renuncia o IGJ en la medida que inscriba el nuevo directorio. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que van a durar ahora, conforme la ley, van a durar 3 ejercicios, salvo 5 años si los directores son elegidos por el Consejo de Vigilancia. Entonces, si son elegidos por el Consejo de Vigilancia, nosotros vamos a tener que los directores van a durar 5 años en sus funciones. La duración, máximo 3 ejercicios. Profe, una pregunta. En el cargo. Sí. Pero si no, por ejemplo, en el caso de la sindicatura, cuando se elige por medio de la sindicatura, que es en caso de que está vacante, ¿no? Por ejemplo, se murió el director.
Claro, ese es el único caso en donde se podría llegar a dar por medio de la sindicatura, Y ese sería porque un si no caso puede donde quedar el director acéfala, ¿cómo sería? no va a poder quedar céfala, salvo que el director, porque si yo como director quiero renunciar, tengo que presentar la renuncia al directorio. Ahora vamos a ver, el directorio me lo tiene que aprobar y si no tengo que convocar una asamblea. El caso que sería, por ejemplo, sería que el director se murió o el director tuvo un accidente y está en terapia intensiva y sabemos que nunca más va a volver. Entonces la sindicatura va a elegir un director hasta tanto, hasta culminar el mandato. Para que la sociedad no quede acéfala, lo va a elegir la sindicatura. Fíjense que acá estamos hablando de casos, por ejemplo, que elija la sindicatura donde no hay asambleas unánimes, porque como nuestra ley admite las asambleas unánimes y también se pueden autoconvocar, que se acuerdan que nosotros vimos que se pueden autoconvocar y no necesitamos el directorio que convoque, si todos los accionistas estamos de acuerdo, por ejemplo, el directorio se murió, el presidente del directorio se murió, y estamos todos de acuerdo, ¿qué hacemos? Hacemos una asamblea y elegimos nuevo directorio. No es que vamos a necesitar que la sindicatura lo elija, ¿sí? Bien, el cargo de director es personal, es indelegable. Quiere decir que si yo soy director de una social, no puedo delegar mi función de director en otra persona. La función del directorio la tengo que cumplir yo personalmente. Esto lo dice específicamente la ley y ustedes me van a decir que nos vamos a encontrar, por ejemplo, que los escribanos dan poderes amplios de administración o poderes amplios de disposición, que en cierta forma sería como delegar las funciones del directorio en algún apoderado. Es verdad, lo que hacen los escribanos es dar poderes generales para muchísimas funciones, pero no significa que no es personal o indelegable, porque en realidad lo que está actuando el apoderado es porque el directorio le dio poder para esos, pero las funciones del director siempre la tiene que hacer el propio director, ¿sí? El director es reelegible, yo puedo elegir todas las veces que quiero al mismo director, no tengo ningún problema en su reelección, pero y cualquier designación o cualquier revocación va a ser siempre por la asamblea. Y no vamos a poder poner ninguna cláusula que diga que no se puede revocar o restringir la revocabilidad del directorio. ¿Por qué? Porque los dueños de la sociedad son los accionistas, son los que hicieron los aportes. Entonces ellos van a elegir al director que quiere que cumpla sus funciones. Entonces ese que eligen y que quiere que cumpla sus funciones lo van a poder revocar en el cargo todas las veces que quieran. Fíjense, nosotros tenemos supuestos de revocación o de remoción sin causa y supuestos de remoción con causa. Hay algunos autores que dicen que hay que diferenciar lo que sería la revocación de la remoción sin causa para mantener, son temas diferentes, pero en la práctica ambos supuestos significan que dejamos sin efecto al director que elegimos. Es decir que nosotros teníamos un directorio y lo dejamos sin efecto. Lo sacamos del directorio y elegimos uno nuevo. El 256 dice que nunca el estatuto puede restringir la posibilidad que tiene la asamblea de revocar a los directores que eligieron. Es decir, que pueden sacar a los directores que quieren. Ese director que es removido sin causa no tiene derecho a indemnización. No tengo por qué decir en la asamblea, bueno, la voy a remover a José García porque no me gusta José García. No, propongo la remoción de José García. No me interesa si es con causa, sin causa. Yo puedo perfectamente removerlo en tanto y en cuanto esté en el orden del día, porque se acuerdan que dijimos cuando hablamos de la asamblea en el 236 que no se podía tratar ningún tema que no estuviese en el orden del día y que tenga la mayoría de la asamblea ordinaria para remover a los directores. Es decir, que si yo tengo la mayoría de la asamblea ordinaria y está en el orden del día, puedo perfectamente remover a los directores. El director que es elegido lo puedo volver que es removido lo puedo volver a elegir todas las veces que quiera, no hay ningún problema. Si yo tengo un director elegido por una clase o categoría de acciones, va a poder ser removido sin causa por esa clase o categoría de acciones. ¿Por qué? Porque si podría ser removido por cualquiera, me estarían sacando el director de esa clase. Entonces, siempre es importante
que si hay una clase o categoría de acciones que elige un director, que quede constancia que lo elige por esa clase o categoría de acciones. ¿Para qué? Para que después tampoco sea removido sin causa en términos generales. Y también pueden ser removidos con causa. La remoción con causa de los directores va a poder ser porque hay alguna incompatibilidad para ser director, conforme el 264, o porque hay una acción de responsabilidad, porque actuaron mal, no actuaron con la diligencia y lealtad de un buen hombre de negocio, entonces pueden iniciarse una acción de responsabilidad y poder removerlo con causa del directorio. Cuando se remueve con causa del directorio, el propio director no va a poder votar en la resolución asamblearia que decide la remoción con causa o que decide su responsabilidad. Este sí es un tema que cuando hay conflictos societarios a veces es preocupante. ¿Por qué? Porque el director que es accionista mayoritario, cuando se trata su responsabilidad, no va a poder votar aprobando su responsabilidad. Por ejemplo, tengo una sociedad donde tengo un accionista mayoritario que tiene el 60% y otro minoritario que tiene el 40%. Si el presidente del directorio es la misma persona humana que el accionista que tiene el 60%, no va a poder votar aprobando su gestión y no va a poder votar tampoco cuando se haga la acción de responsabilidad ni la remoción con causa del director. Es un tema que a veces cuando se eligen los directores y estamos en un marco de un conflicto societario, es conveniente que el que sea titular de las acciones no sea aquel que elegimos como director, justamente para que el grupo mayoritario pueda votar aprobándole la gestión. Entonces, los directores pueden ser removidos sin causa y con causa. Sin causa en cualquier momento porque los accionistas quieren, siempre y cuando esté en el orden del día y esto no se puede limitar, y con causa cuando hay acciones de responsabilidad por el mal desempeño en sus funciones o porque hay supuestos de incompatibilidad para ser director. Una pregunta, doctora. Si Sí. en caso en que le hagan la acción de responsabilidad a ese director que tenga la mayoría, ¿cómo queda el quórum? ¿Se reduce a los presentes? Que le hagan la acción de la remoción de ese director. Claro, sí, y es justo el socio mayoritario, que tenga el 60%. ¿Me alcanza la Sí. mayoría de los 40 que quedan para sacarlo? Porque él no va a votar, En obviamente. realidad, a ver, vos el quórum lo vas a tener. El quórum lo tenés. Lo que pasa es que ese director tiene la obligación de abstenerse de votar. Entonces, cuando se toman la mayoría de acciones con derecho a voto va a decidir la remoción. Suba para el quórum y tiene la obligación de abstenerse de votar. Bien. Como estaba presente, suma para el quórum porque los accionistas estaban presentes. Y después tiene la obligación de abstenerse, entonces como tiene la obligación de abstenerse de votar, justamente se lo van a remover porque no puede votar. Claro, pero cuando se citen a la asamblea, él no se va a presentar para dar quórum. Y entonces si no se presenta para el quórum no se va a tratar ese tema. Claro, y va a perseguir en su, Si van a en su tratar la función. remoción con causa, vos decís que no se presenta para dar quórum, Claro, el sí. accionista este. Bueno, ahí sería un tema. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo... ¿Quién me está preguntando esto? Y Daniel Quevedo, doctora. Daniel. No, pues no te veo. Ahí sería un tema, ¿por qué? Porque yo tengo un accionista que tiene el 60% de las acciones y otro que tiene el 40%. Entonces, supongamos que el que tiene el 40% dice que se lo intima para que se convoque a asamblea para tratar la responsabilidad del director y la remoción. ¿Está? Entonces, Sí. el director que tiene el 60%, que cumple las veces de director y accionista, va a convocar a asamblea, porque una vez que lo intiman tienen la obligación de convocar a asamblea, y si no se la van a hacer en una asamblea judicial, y si convoca a asamblea tiene la obligación de asistir a la asamblea. Si asiste ya está presente, y si está presente no puede decir, ¿qué va a decir? Estoy presente como director pero no como accionista, está dando quórum. Claro, claro, ahí está el tema, es que tiene que estar presente como director.
como director va a tener que estar presente, entonces está dando quórum. Puede convocar una asamblea y no ir y decir que está enfermo una vez, dos, pero si no le van a terminar convocando a la asamblea judicial. Pero el quórum al ser presidente del directorio lo va a estar dando. Pero está bien la pregunta que vos haces. Y lo que me interesa de la pregunta que vos haces es que ya empiezan a hilar, fíjense, las diferentes situaciones que se pueden dar en la práctica. Nosotros ahora cuando le damos la parte esta, tratamos de darles la mayor cantidad de ejemplos prácticos de situaciones que podemos haber vivido en las asambleas o que nos acordamos de asambleas que hemos ido. Pero en la práctica se van a dar cuenta que cada conflicto societario tiene particularidades y ribetes diferentes a los otros, cada uno, ¿sí? Profe, tengo una confusión en cuanto a esto. Sí, escucho. Sí, en el caso de la remoción, si se va a tratar la remoción y eso tiene que estar en el orden del día, lo de él no es un deber de abstención, sino una prohibición de votar en ese aspecto, ¿no? Él tiene la obligación de abstenerse de votar porque tiene un interés contrario. Claro, porque yo pensé que no se lo iba a computar para el quórum porque no tiene derecho a voto, pensé que no tenía derecho a voto en ese caso, entonces que no se lo No, computaba pero para el quórum. se lo va a computar, para el quórum se lo computa porque él va a estar y tiene la obligación de abstenerse. Bien. ¿Entendés? Para dar quórum sí porque está. Y después tiene la obligación de abstenerse. Entonces, como tiene la obligación de abstenerse, sobre ese tema no se va a tocar, no se va a computar sus votos. Y las mayorías se van a tratar sobre las mayorías que realmente pueden legalmente emitirse. Y las de él no van a estar porque legalmente no puede emitirse porque tiene la obligación de abstenerse. Bien. Claro, el quórum se ¿Sí? cuenta en cuanto a acciones. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, el director puede renunciar cuando quiere, en tanto en cuanto no afecte el funcionamiento regular y no fuese dolosa o intempestiva. Es decir, que si yo soy un director y quiero renunciar, ¿qué hago? Voy a presentar la renuncia al directorio y voy a comunicar que renuncio. Si hay varios directores, no hay ningún problema porque a mí me van a aceptar la renuncia y entonces se va a escribir mi aceptación de la renuncia. ¿Qué pasa si yo tengo los otros directores que están enfermos? Tengo que esperar que se sanen para poder presentar la renuncia. ¿Qué pasa si el directorio no trata la renuncia? Si el directorio no trata la renuncia, yo tendría que, como director, intimar a que trate la renuncia y si no, a intimar a que se convoque a asamblea para tratar mi propia renuncia. Y si hay un solo director o renuncian todos los directores, tengo que convocar a asamblea para que se elijan nuevos directores. Y en la medida que no se elijan nuevos directores, los directores que quieren renunciar no van a poder irse porque la sociedad no puede quedar sin ningún director. ¿Sí? Bien. Tema director suplente. El director suplente, nosotros decimos que el director suplente no tiene ninguna responsabilidad. Yo siempre digo como ejemplo que es como el jugador de fútbol que está en el banco de suplente y si el partido se pierde no tiene ninguna responsabilidad porque nunca entró a la cancha. Es igual. Ese es el director suplente. Ahora, ¿cómo se incorporan los directores suplentes? Este no es un tema menor y el director suplente se va a incorporar en el orden que fueron elegidos. Es decir, que si yo tengo dos grupos mayoritarios y nosotros decimos, bueno, a ver, siempre de cada grupo tenemos un director titular y un suplente, es importante el orden que elegimos los suplentes. A mí me pasó unos clientes míos que eran dos grupos, el grupo A y el B. El director titular y el presidente era del grupo A. El vicepresidente del grupo B. El primer director suplente del grupo B y el segundo director suplente del grupo A. Falleció el presidente del directorio, que era del grupo A. ¿Quién entra? El primer suplente. Y me quedó el directorio integrado con los dos accionistas del grupo B.
La sociedad tenía 50 y 50. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no habían dicho qué orden de prelación tenía. Entonces, si no hay un orden de prelación, se van a incorporar en la medida en que son elegidos. Entonces, es importante cuando nosotros elegimos el directorio, ver qué orden de prelación tenemos en la elección de los directores suplentes. El director suplente, nosotros decimos que asume en caso de vacancia, de que nos faltan directores, asume. Ahora, ¿qué pasa si el titular se va 3 meses a Europa? ¿El director suplente asume cuando asume para quedarse o puede asumir como 3 meses como titular y volver a suplente? Eso no está claro en la doctrina y no está clara la forma en que si puede asumir para quedarse. Pero los organismos de Contralor, para que me acepten que el director suplente pueda asumir como tal, me dicen o me piden que para que asuma como titular tendría que el director titular no estar más, o haber renunciado, o haberlo removido en el cargo, o falleció, etc. ¿Sí? Es muy común también en las sociedades anónimas que nosotros tengamos directores suplentes que concurren el día a las reuniones de directorio. Van los titulares y van los suplentes. Es común porque los suplentes también forman parte teóricamente del órgano y concurren. Pueden concurrir las reuniones del directorio los directores suplentes, pero en ese caso no van a formar parte del quórum. Concurren, se los puede escuchar, pero ni van a votar ni forman parte del quórum. ¿Sí? Nuestra ley de sociedades establece que los directores tienen que dar garantía de sus funciones. La garantía es una norma imperativa. Es obligatorio que los directores titulares den garantía de sus funciones, no así los directores suplentes. Y esta garantía que teóricamente la ley de sociedades establece es para garantizar los posibles perjuicios que produzcan por mal desempeño de su cargo. Entonces, para garantizar esos posibles perjuicios que produzcan por mal desempeño de su cargo, los directores titulares van a dar garantía. ¿Qué clase de garantía tenemos? Puede ser que dé títulos o acciones, garantía de dinero en efectivo, de una fianza personal, de un seguro. Alperindo dice que tiene que ser un monto serio y razonable y tiene que tener relación con el patrimonio social. Y en la práctica, y yo siempre digo en la práctica porque yo soy muy práctica, ¿qué nos dicen los organismos de Contralor? Los organismos de Contralor nos pasan, la Inspección General de Justicia no pedía garantías específicas hasta que entró Nissen en la Inspección General de Justicia y ahora pide garantías específicas que se dan con seguros. Entonces se saca seguro por la responsabilidad de los directores y se paga un seguro que no es un monto elevado, que lo que cubren tampoco son sumas elevadas, pero eso es lo que acepta la Inspección General de Justicia. Y en la provincia de Buenos Aires, que el órgano de la provincia de Buenos Aires es mucho menos riguroso, nos admite como garantía que digamos en el estatuto que el director da como garantía la suma de 10.000 pesos. Ponemos 10.000 pesos, van a ver que los estatutos modelos hablan de una garantía de 10.000, 20.000 pesos como garantía de sus funciones y es suficiente. Declaran que ponen como garantía 10 o 20.000 pesos y en la provincia de Buenos Aires eso no es observado. Yo creo que en la práctica, si nosotros queremos que los directores den garantía efectiva por la responsabilidad que pueden producir, los perjuicios que pueden producir a la sociedad por el mal manejo y por la mala administración, tendrían que ser garantías que cubran, por ejemplo, la pérdida de un porcentaje importante de las utilidades de un ejercicio en la sociedad. O sea, tendrían que ser garantías suficientes e importantes para que cubran la función que el legislador quiere. Esas garantías suficientes e importantes podrían ser con un seguro, pero con un seguro que cubra ese monto. Si yo hago un seguro que no me cubre el monto de todos los perjuicios que me produciría el director,
y tengo un director insolvente, la verdad, la sociedad no va a verse resarcida de los perjuicios que la mala administración de un director insolvente haya producido. ¿Sí? ¿Qué funciones cumple el directorio? Con respecto a las funciones que cumple el directorio, ustedes se van a ver que la ley no tiene ningún artículo específico que dice que son las funciones que cumple el directorio. Pero si nosotros leemos toda la ley de sociedades, nos vamos a encontrar que cumple un conjunto de funciones, muchísimas funciones. Estas funciones que la ley dice desparramadamente son funciones de administración interna y funciones de administración externa. De estas funciones de administración interna, fíjense que se va a ocupar de reformar los estatutos, tiene la obligación de preservar el patrimonio social, de cumplir con los artículos 30, 31 y 32 en la Constitución de las Sociedades, de cumplir con las ganancias y las reservas conforme al artículo 70. Tiene funciones durante toda la disolución porque son nombrados liquidadores. Tienen funciones en el interconstitutivo conforme al 183. Tienen funciones en los supuestos de aumento o reducción de capital, ya sea para que los socios ejerzan el derecho de suscripción preferente, para establecer las pautas de reducción de capital. Tiene la obligación de comunicar a los accionistas para que ejerzan el derecho de suscripción preferente conforme al 194. Van a firmar las acciones, se van a ocupar de escribir la transmisibilidad de las acciones, se van a ocupar de vender las acciones que adquirió la propia sociedad conforme al 220. Se van a ocupar de distribuir los dividendos. Desde el punto de vista contable van a confeccionar los estados contables, van a producir los informes y van a tener que ocuparse de relaciones con otros órganos sociales porque van a cumplir, fíjense, el directorio tiene la obligación dentro del organigrama estructural de la sociedad cumplir las resoluciones asamblearias conforme el 233, convocar a asamblea conforme el 234, asistir a asambleas conforme el 240, presidir las asambleas conforme el 242 y también va a tener el control de la sindicatura, es decir, que los directores van a estar controlados por la sindicatura. Va a tener funciones relacionadas con los accionistas, la función de gestión y disposición externa, la función de hacer y firmar las hipotecas y representar a la sociedad. Es decir, que todas estas son funciones que cumple el directorio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que el directorio es un órgano muy importante dentro de la estructura societaria y vamos a tener que siempre va a ser elegido por la asamblea. Bien, con esto nosotros terminamos el tema de directorio. No sé si me quieren hacer alguna pregunta del directorio. Callan para siempre, ¿eh? Y una consulta, los directores siempre redactan actas de asambleas del directorio. Los directores redactan las actas del directorio y confeccionan los estados contables. En la práctica tendrían que confeccionar los estados contables y después van a convocar al directorio, convocan a la asamblea, publican los edictos, preside el presidente del directorio de la asamblea y tiene la obligación de labrar el acta de la asamblea, que tiene 5 días desde la clausura de la asamblea para labrar la correspondiente acta de la asamblea. ¿Sí? Esa es como funciona. Ahora como decisión, o sea, las decisiones, nos reunimos los 3 directores, en caso que seamos directores, y hacemos un acta sobre la decisión que hace el directorio sobre determinado tema o de administración. Sí, vamos a ver cómo funciona el quórum en la mayoría de esas reuniones de directorio, que lo vamos a ver la clase que viene seguramente, pero se reúnen los directores. Teóricamente tendríamos que tener un conjunto de temas, un orden del día, si bien la ley no lo especifica en forma específica, tendrían que tener un orden del día porque los directores tienen que saber los temas que se van a tratar y sobre esos temas se va a ir votando, sí. Lo que pasa es que como actúa como cuerpo colegiado, lo que se decide por la mayoría es como que responsabiliza a todos los directores.
Doctor, una pregunta. Sí, Daniel. No, Juan. Juan, sí. ¿Qué tal? Siendo un órgano colegiado, como decía usted, las funciones de administración interna y externa pueden recaer en un solo director eh, o se pueden diferenciar. Un director puede cumplir las funciones de administración interna y otro de funciones externas. En realidad el directorio es un órgano colegiado. Si yo tengo un solo director, Claro, presidente va a cumplir funciones internas y externas. Si tengo más de un director, las decisiones las van a tomar en conjunto. Las decisiones se van a tomar en conjunto en decisiones del órgano de directorio, ¿sí? Ahora, yo puedo, y después para representar, conforme la ley va a representar el presidente del directorio y en caso de vacancia, impedimento o ausencia, el vicepresidente. Ahora, yo puedo tener que asigne funciones específicas a algunos directores, como que algunos se tienen que ocupar la planta de trigo, que funcione bien en Tres Arroyos, y el otro se tiene que ocupar que exportemos bien los granos en el puerto de Buenos Aires. Entonces ahí, si tienen funciones específicas como directores, podría establecerlo dentro de la órbita interna, y ahí eso juega para tratar el tema de la responsabilidad de los directores, que cuando veamos bien responsabilidad de los directores vamos a ver cómo funciona. pero la representatividad siempre va a estar en el director. ¿Cómo? Que la representatividad siempre va a estar en cabeza del director. La representabilidad va a estar en la cabeza del presidente del directorio. Del presidente, En caso perdón. de vacancia o impedimento de ausencia del vicepresidente. Y la Bien. jurisprudencia considera que si el que firma es el vicepresidente, es porque se dieron los supuestos de vacancia, impedimento o ausencia. Sí. Gracias, doctora. No, por favor. Bueno, receso de impugnación. Receso de impugnación son dos temas que están totalmente vinculados con la problemática de las asambleas. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos asamblea? Dijimos, después de la clausura de la asamblea, los accionistas pueden ejercer dos derechos, que es el derecho de receso, que es el derecho de retirarse de la sociedad si se modificaron las condiciones esenciales que tuvieron en miras al momento de contratar, y el otro derecho que pueden hacer, que es impugnar las decisiones asamblearias. Para el derecho de receso van a tener en las asambleas anónimas 5 días los presentes y 15 días los ausentes, y para la impugnación de decisiones asamblearias son 3 meses conforme el 251 de nuestra ley de sociedades. Este derecho de receso que nosotros vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de qué es el derecho de receso, quiénes lo pueden ejercer, cómo se determina el valor del socio que recede. Considera el legislador que el derecho de receso, que establece específicamente en 244 y 245, junto con dos derechos más que ustedes vieron, que son el derecho de suscripción preferente del 194, que es el derecho que tienen las acciones de los titulares de acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, de ejercer el derecho de suscribir preferentemente acciones para mantener la misma proporción en el capital y en los votos, en los casos de aumento de capital en el 194, y el derecho de la prima de emisión, que es emitir acciones con sobreprecio, que habla el 202. El legislador piensa que con esos tres institutos están protegidos los accionistas frente a los aumentos de capital. Es decir, que el legislador dice, bueno, si se hace un aumento de capital, los accionistas ¿qué tienen? Tienen derecho a, si quieren, suscribir preferentemente a otros. ¿Para qué? Para mantener la misma proporción en el capital y en los votos. Es decir, que si ponen la parte proporcional que les corresponde, van a tener la misma proporción en el capital y en los votos, y por lo tanto no van a verse perjudicados, porque no van a tener ni menos capital ni menos votos. Si no quieren ejercer el derecho de suscripción preferente, pueden perder proporción en el capital y en los votos, pero pueden pedir que se emita con prima de emisión. Es decir que se emita con un sobreprecio para que no pierdan participación patrimonial en la empresa. Es decir, que si sus acciones antes del aumento de capital valían 100 pesos, luego el aumento de capital, sus acciones sigan valiendo 100 pesos. Y el tercer derecho es el derecho de receso, que dice que si ante un supuesto donde se modifican
las condiciones esenciales que tuvieron en miras al momento de contratar, los accionistas pueden ejercer el derecho de receso. Esos tres institutos son el eje central donde el legislador dice que están protegidos los accionistas frente a los aumentos de capital, los accionistas minoritarios, y considera que con estos tres institutos no se van a ver atropellados por el grupo mayoritario. ¿Qué es este derecho de receso? Cuando nosotros hablamos del derecho de receso no podemos sino situar la problemática del derecho de receso dentro del marco del conflicto societario. ¿Por qué dentro del marco del conflicto societario? Porque si estamos todos de acuerdo y todos nos llevamos bien, nadie va a querer ejercer el derecho de receso. Este derecho de receso que está dentro del marco del conflicto societario hay que diferenciarlo de los supuestos de retiro voluntario. El retiro voluntario significaría que nosotros pudiésemos poner una causal en el estatuto o una causal legal que diga que los socios o los accionistas se pueden retirar de la sociedad cuando quieran. El derecho de receso no es así, porque nosotros decimos que el derecho de receso es la posibilidad que tienen de retirarse cuando se le modifican las condiciones esenciales que tuvieron en miras al momento de contratar. Es decir, que se pueden retirar si se dan determinadas causas. En cambio, si el retiro voluntario se estaría establecido, se van cuando los accionistas quieren. También hay que diferenciarlo de los supuestos de exclusión. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que había supuestos de exclusión de socios? Porque el socio excluido se lo va a excluir porque hay alguna causal, hizo algo para excluirlo, y además lo que se lleva el socio excluido es el valor de su parte, y lo que se lleva el socio que ejerce el derecho de receso es el valor conforme un balance realizado o que deba realizarse. La problemática que se plantea es estos derechos de receso son un supuesto de resolución parcial y en realidad si el socio se retira cuando sean determinadas condiciones que prevé específicamente la ley, es un supuesto de resolución parcial. Ahora, se pueden plantear en los estatutos todos los supuestos de resolución parcial que nosotros querramos. Nuestra ley de sociedades admite que yo establezca supuestos donde los socios se retiran que no sean los legales. Sobre esto nos encontramos con autores de la talla de Cámara, Alegría, Nissen, que dicen que sí. Específicamente, en la práctica cuando se trabaja con protocolo de familia, se establecen supuestos de derecho de receso o de retiro de los socios que no son los previstos, como por ejemplo se dice que si fallece un accionista no se continúa con los herederos y se establece cómo se le va a pagar la parte o la participación a los herederos. Eso se establece perfectamente y está previsto en nuestra ley. Hay otros autores que dicen, como Verón, que no se podría establecer en el estatuto supuestos de derecho de receso o de retiro de los socios que no sean los previstos por la ley. En el derecho italiano, y esto lo ha escrito bien Dasso, los supuestos de derecho de receso son mucho más amplios que los nuestros, y es más, el derecho italiano permite que los socios se vayan y se retiren cuando quieran. Se dice que en el derecho italiano los socios pueden retirarse, pueden sacar los pies del plato cuando quieran. Esto es un tema de política legislativa. En nuestra ley, como los accionistas no se pueden ir cuando quieren, si son aprisionados, se ven perjudicados, son abusados por el grupo mayoritario, hay un minoritario que tiene el 10% y es totalmente abusado por el mayoritario, que nunca le da utilidades, que no distribuye utilidades, que hace aumento de capital, que está en la administración y no lo deja ingresar, que no le dan las actas, no tiene otra cosa que seguir peleando. ¿Por qué? Porque nuestra ley no deja que los socios se retiren cuando quieren. En el derecho italiano dice que los socios se pueden retirar cuando quieren, lo que obliga a los administradores a administrar la sociedad de manera tal que los socios se vean interesados en quedarse en la sociedad. Es decir, que les den utilidades, que se vean bien, porque si no se van cuando quieren.
son dos formas de política empresaria, política legislativa. Si yo digo que se retiran cuando quieran, me puedo encontrar con que la sociedad, todos los socios se retiren y pierdan mucho capital. Y por otro lado me encuentro en los supuestos de nuestra ley de sociedades que los socios no se pueden retirar cuando quieren, sino cuando sean los supuestos de receso expresamente establecidos en la ley o pactados en los contratos conforme a lo que dice Cámara o dice NICEN. Y en ese caso nos vamos a encontrar que si un socio minoritario se ve abusado o se ve perjudicado, entramos dentro de un marco de un conflicto societario. ¿Sí? Bien. ¿Qué artículo nos habla del derecho de receso? El artículo que nos habla del derecho de receso son el 245. El 245 primero nos dice quién puede ejercer el derecho de receso, que son los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo del 244, que son los supuestos especiales. En ese caso van a poder ejercer el derecho de receso. Ahora vamos a ver cuáles son esos casos. Esos que van a poder ejercer el derecho de receso, la ley establece que para tener un plazo que van a ser de 5 días para ejercer el derecho de receso los que estuvieron presentes y 15 días para los que estuvieron ausentes de la clausura de la asamblea, que ese derecho de receso va a caducar si la resolución asamblearia que da origen a que los accionistas ejerzan el derecho de receso es revocada por otra asamblea. Y el otro tema es cómo se fija el valor del que recede, que es uno de los temas más discutidos y más preocupantes en la doctrina, que dice que se debe fijar conforme al último balance realizado o que deba realizarse, mientras que al socio excluido se le da el valor de su parte. Y acá vamos a ver cómo empiezan a jugar o no situaciones como el valor llave, el valor empresa en marcha, el valor de la marca, que los activos intangibles, si los valores contables reflejan o no el verdadero valor de la empresa, ¿sí? Bien. Y por último vamos a tener que la ley dice que es nula toda disposición que excluya el derecho de receso o agrave las condiciones de su ejercicio. Esto que dice el 245 lo vamos a empezar a analizar detenidamente. El derecho de receso nosotros nos vamos a encontrar que surge de la legislación italiana, que es una opción para que continúe la vida societaria ante accionistas que están disconformes con la misma. Es el derecho que tienen los socios a retirarse de la sociedad cuando se modifican las condiciones tenidas al momento de contratar, al momento de ser socio, que puede ser al momento de cuando se constituyó la sociedad e ingresó como socio, o cuando entró como socio porque compró las acciones. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a adquirir acciones de una sociedad, lo primero que hago es pedir el estatuto. Y ver que el estatuto que me dan a mí sea el estatuto modificado, que no falte nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber y aconsejarles a nuestros clientes que cuando son accionistas de una sociedad, la ley societaria es la ley y el estatuto. Lo que dice el estatuto es ley y lo tienen que cumplir. Entonces es importantísimo, cuando alguien compra acciones de una sociedad, que mire los estatutos societarios. Según NICEN, en la facultad de todo socio accionista de separarse de la sociedad con reembolso del valor de su parte, cuando el órgano del gobierno resuelve reformar el estatuto de la sociedad alterando las bases que aquellos tuvieron en cuenta al momento de constituir o incorporarse a ella. Fíjense que modifican de vuelta los elementos que tuvieron en cuenta al momento de contratar, y para NICEN ese sería un supuesto que tienen los socios para ejercer el derecho de receso. Mascheroni y Murillo nos dicen que etimológicamente tiene un significado amplio y equivale a retiro, alejamiento o separación, acepciones que estas que se corresponden con un lenguaje técnico y jurídico, que es la posibilidad entonces de retirarse de los socios. Para Cámara representa la facultad de los accionistas de separarse de la sociedad exigiendo el reembolso del valor de las acciones en proporción al activo social conforme el último balance aprobado. Fíjense que esto del último balance aprobado ya no se aplica más, sino dice último balance realizado que deba realizarse. ¿Por qué? Porque si nosotros tomábamos, como decía Cámara, el último balance aprobado, que era lo que decía la ley antes, si la sociedad hace 5 años que no hace balances,
se va a tomar el último balance que aprobó la asamblea. En cambio, si yo digo el último balance realizado que deba realizarse, va a ser el último balance de ejercicio y los accionistas van a estar mejor posicionados que si fuese el último balance aprobado. Igual vamos a ver que si bien están mejor posicionados, no están perfectamente posicionados. Segundazo es el derecho potestativo del accionista, sujeto a condición resolutoria, porque pues se puede dejar sin efecto para requerir en un plazo perentorio la extinción. Ahora me agarró tos. Ahí sí tengo. Disculpen. Segundazo, entonces, el derecho potestativo del accionista sujeto a una condición resolutoria para requerir en un plazo perentorio la extinción de la vinculación con... ¿Quiere tomarse un...? Bueno. La esperamos, profesora, la esperamos, haga tranquila. La vinculación con la sociedad. En caso de disolución asamblearia o alguna hipótesis expresamente prevista por la ley o previsión estatutaria, fíjense que en este caso nos permite, segundazo, que nosotros pongamos otros supuestos de derecho de receso, exigiendo el reembolso del valor de las acciones. Este derecho de receso viene a satisfacer un imperativo de justicia y equilibrio entre interés social e interés individual del accionista, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros tenemos el interés social, que va a tratar de proteger que la sociedad tenga capital, que los socios no se retiren, que cada vez la sociedad pueda progresar y posicionarse mejor en el mercado. Y como contrapartida vamos a tener un interés individual de los accionistas que se les modificaron determinadas condiciones y van a querer retirarse. Entonces, el derecho de receso, ¿qué dice? Por un lado tenemos una norma contractual, el contrato societario, y vos te adecuaste si fuiste accionista en base a ese contrato. Y por otro lado, la sociedad quiere modificar alguna de esas condiciones, entonces le permite a esos socios que tuvieron en cuenta esas condiciones donde la sociedad por alguna causa quiere modificar, les permite decir, bueno, váyanse, retírense, le vamos a dar el valor de su parte. Es de excepción, es un derecho esencial e inderogable, no puede haber ninguna norma que restrinja o limite los supuestos de derecho establecidos legalmente. Y es un derecho irrenunciable de orden público y netamente económico. Es decir, que el accionista no puede decir cuando ingresa a la sociedad que va a renunciar a ejercer el derecho de receso. El derecho de receso lo va a poder ejercer siempre. Si hay alguna norma que dice que el accionista va a renunciar a ejercer el derecho de receso, esa norma no va a ser válida. Y es taxativo porque los supuestos que va a poder ejercer el derecho de receso son los supuestos que específicamente nuestra ley de sociedades establece. ¿Cuáles son? Fíjense, nos dice que este derecho de receso es la facultad del socio accionista frente a una decisión asamblearia que modifica las bases fundamentales de la sociedad o cambia sus derechos, que sean autorizados por la ley o estatuto, y justamente en ese caso va a permitir que se retiren. Y fíjense que lo que nos dice acá es que permite conciliar los derechos fundamentales y contradictorios, que son el derecho de la sociedad a modificar sus estatutos, pues resulta ilógico negar a la misma su derecho de adaptar el estatuto a las nuevas condiciones económicas o comerciales que el medio impone y la dinámica societaria exige. Y por otro lado, del derecho del socio que no comparte tales modificaciones y que mediante el remedio previsto por el 245 de la ley puede retirarse de la sociedad frente a esas decisiones asamblearias. Es decir, que trata de equilibrar esos dos derechos, y por eso se establece la posibilidad
de que los socios ejerzan el derecho de receso en los términos que específicamente el 245 remite al 244 o los que específicamente se hayan pactado en el estatuto, porque ni se autoriza otro supuesto de derecho de receso. En la práctica yo he visto algunos de supuestos de derecho de receso que no son los previstos en la ley y que los organismos de control los aceptan como tal. La doctrina se encuentra dividida. Hay algunos que están a favor del derecho de receso porque ¿qué sostienen? Sostienen que hay que proteger a los socios minoritarios contra el despotismo o la arbitrariedad y que principios esenciales indican la no alteración del acta fundacional, que cuando el socio se incorporó a la sociedad lo hizo contando con reglas cuya alteración posterior no puede obligarlos a continuar en la misma. Y eso es propio del principio contractual. Y por otro lado, los que protegen a la sociedad se oponen a la posibilidad de que ejerza el derecho de receso porque dicen que el derecho de receso atenta contra la integridad del capital social y los legítimos derechos de los acreedores en que perjudica a la sociedad. Porque si se retiran muchos accionistas, va a perder mucho capital y entonces no va a poder seguir continuando como tal. En realidad se busca un equilibrio entre el interés social y el interés individual, y la esencia está en el acento de la relación contractual dentro del derecho societario. Acá, ¿qué es lo que pasa? Se toma una decisión asamblearia. Esa decisión asamblearia hace que algunos socios ejerzan el derecho de receso. Si son muchos los socios que ejercen el derecho de receso y el directorio ve que la sociedad se va a ver perjudicada, convoca a otra asamblea y puede dejarla sin efecto, y entonces los socios que ejercieron el derecho de receso vuelven para atrás. Entonces, en realidad, se puede revocar ese derecho de receso. ¿Por qué? Porque una asamblea posterior deja sin efecto la asamblea que tomó la decisión que dio origen al derecho de receso. Por eso, los que están a favor del derecho de receso dicen que, en realidad, el interés social está protegido. ¿Por qué? Porque si efectivamente se ve que el interés social se está desprotegiendo, se puede dejar sin efecto la asamblea que dio origen a ese derecho de receso. El receso nosotros no vamos a encontrar entonces que es un supuesto de resolución parcial. ¿Por qué es un supuesto de resolución parcial? Porque se va a desmembrar parte del patrimonio societario y se lo va a dar al socio que ejerce el derecho de receso, y que va a suceder de origen legal propiamente dicho en los supuestos del 244 y del 245, y que también vamos a tener supuestos pactados en el estatuto, conforme lo establece el 245 y el 89, que permitiría que en el estatuto se pacten otras pautas, otros hechos que den lugar al derecho de receso, den lugar a que haya algunos accionistas que se retiren de la sociedad. ¿Es un derecho renunciable? ¿Se acuerdan que dijimos que no? Es de orden público, yo no puedo decir que voy a renunciar anticipadamente, y va a ser nula de nulidad absoluta toda cláusula estatutaria o de asamblea que excluya o restringe ese derecho de receso. Es decir, que por más que yo ponga que los socios no van a poder ejercer el derecho de receso, lo van a poder hacer siempre, y es inderogable, irrenunciable por cualquier cláusula inserta en el contrato societario. ¿Cuáles son los supuestos? Para ver que los supuestos de derecho de receso, ahora cuando empecemos a hablar, muchos de estos ustedes ya los vieron, y vamos a volver a algunos que ustedes ya vieron. Transformación. Parte general. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la sociedad, sin disolverse, adopta otros tipos previstos en la ley? La transformación, conforme el 78, 244 y 245, da derecho a receso. Prórroga o reconducción también va a dar derecho a receso, excepto en las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones. Con respecto a la transformación, nosotros vamos a tener un pequeño detallecito, que es este. Cuando habla el 78 del plazo para ejercer el derecho de receso en la transformación, habla que los socios tienen 15 días. Y cuando el 245 habla del plazo, dice que tienen 5 días los presentes y 15 los ausentes. Entonces, la discusión es, ¿se aplica la parte general y todos los socios presentes o ausentes en la parte de las sociedades anónimas tienen 15 días? ¿O se aplica la norma especial? Cuando hay una norma especial que es diferente a la norma general, se va a aplicar la norma del tipo. Entonces, en las sociedades anónimas, los socios van a tener, en el caso de transformación, los presentes 5 días de la clausura de la asamblea para ejercer el derecho de receso,
y los ausentes 15 días de la clausura de la asamblea para ejercer el derecho de receso. ¿Sí? La prórroga y la reconducción, ¿por qué dan derecho a receso? La prórroga va a dar derecho a receso porque me va a estar modificando sustancialmente las condiciones que tuvieron en vista al momento de contratar los socios. ¿Por qué? Porque pensaban que en un determinado tiempo se disolvía la sociedad y iban a llevarse su parte de cuota liquidatoria, y los socios deciden ampliar el plazo. Entonces, por eso la prórroga me va a dar derecho a receso, y también me va a dar derecho a receso la reconducción, porque con la reconducción sucede exactamente lo mismo. Los accionistas pensaban que se podían ir a retirarse porque se produjo la causal disolutoria y deciden volver a dar vida a la sociedad, excepto las que hacen oferta pública de sus acciones o cotizan acciones. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad cotiza las acciones, los accionistas pueden venderlas a un tercero. Entonces, si quieren venderlas, no están atados, tal cual, porque las venden, no están atados. Fíjense, las abiertas, los supuestos del derecho de receso son todos lógicas. Las sociedades abiertas, las que cotizan en bolsa, exactamente. ¿Sí? En ese caso, no tendrían derecho de receso. Profe, le hago una consulta respecto a este tema, que se había dado en la primera parte y ahora vuelve a salir. Hay profesores como Cristian que consideran que es un supuesto de resolución parcial, el 245, y hay profesores como el doctor Moriendo que no lo consideran. ¿Cuál es? ¿Hay una división de la doctrina? ¿Hay una opinión mayoritaria de que se considera que es un supuesto de resolución parcial? El 245. Claro, el 245 yo creo personalmente que es un supuesto de resolución parcial, porque al socio que ejerce el derecho de receso, yo voy a tener que darle parte del patrimonio social y parte del capital social. Entonces va a haber un supuesto de resolución parcial. Lo que tiene que en la práctica se puede llegar a no hacer la resolución parcial si al que le das el derecho de receso le das la parte. A ver, es muy técnico. Si yo cuando lo armo que al que le das el derecho de receso le das la parte le pagas con utilidades, con ganancias, entonces no modificás la parte del capital social y la sociedad se queda con las propias acciones y se quedan en cabeza de la sociedad. Pero si yo, cuando el socio se va y hay 100 acciones y el socio que ejerce derecho de receso tiene 20, yo tengo que sí o sí reducir el capital y darle el 20% patrimonial. Eso sería lo lógico, lo técnicamente que sería un supuesto. O sea que dependiendo del supuesto, en la práctica podría o no ser un supuesto donde se genera una resolución parcial del contrato. Eso es lo Podrías armarlo para que no genere. En la práctica, ¿por qué? Porque si hay un socio que se está yendo, vos decís, tengo que hacer una resolución parcial, tengo que hacer una reducción de capital, y entonces tengo que cumplir con la oposición de acreedores, hacer un balance a 3 columnas o a tantas columnas, y hacer todo un trámite engorroso en la dirección de personas jurídicas. Entonces, si vos llegás a un acuerdo que el socio ejerza el derecho de receso, a veces lo armás y podés armarlo que no sea un supuesto de resolución parcial, pero lo armás porque lo dibujás. Pero técnicamente el derecho de receso, el socio se va, es una resolución parcial. Si se va, ¿qué hace? Se tiene que llevar la parte proporcional y ese pedacito del capital que tenía lo vas a tener que reducir. ¿Sí? Eso sí, me quedó claro, pero como en la primera parte había sido un tema de discusión pero había distintas posiciones, sí. Yo consultaba, como justo ahora tratábamos el tema, me parecía interesante para plantear la disidencia. Para mí es un supuesto de resolución parcial del derecho de receso. Genial. O cualquier otro, o como la exclusión es un supuesto de resolución parcial. Bien. Entonces, cambio fundamental del objeto. El cambio fundamental del objeto también da derecho a receso. ¿Por qué? Pues yo constituyo una sociedad y voy a aportar un bar. Y se les ocurre cambiarlo a explotación minera. Y yo no quiero que mi plata se arriesgue en una explotación minera. Entonces, el cambio fundamental del objeto, yo cambio del bar a la explotación minera, va a dar derecho a receso. Y también se dice que da derecho a receso si, por ejemplo, yo tenía la explotación del bar y le agrego la explotación minera. ¿Por qué? Porque en la práctica no voy a decir, no exploto más un bar y tengo la minera. Le agrego y le amplío el objeto. Si yo le amplío el objeto a algo que no tiene nada que ver con la actividad específica que teníamos al principio, daría también derecho a receso. ¿Sí? La reintegración total o parcial del capital también es un supuesto que da derecho a receso. Y en este caso, frente a la asamblea que decide
el reintegro total o capital del capital o parcial, el accionista queda obligado a efectuar nuevas aportaciones sin recibir acciones para recomponer el capital social y sin aumentar las acciones que ya tenía. Entonces, en ese caso se dice que da derecho a receso y este procedimiento de reintegración total o parcial del capital se utiliza justamente para evitar la disolución de la sociedad por pérdida del capital. Entonces nos vamos a encontrar que si se va a dar supuesto de reintegración total o parcial de capital, nos encontramos que si bien los accionistas tienen derecho a receso, por otro lado nos vamos a encontrar que como la sociedad no va a tener capital, el accionista que ejerce el derecho de receso es muy probable que no pueda llevarse nada. ¿Sí? Siempre y cuando hablemos de supuestos de reintegración total de capital de sociedades que tengan una relación entre el capital y el verdadero patrimonio social, porque a veces se da supuestos donde se lleva el capital a cero y es porque tenemos capitales bajos como consecuencia de la inflación, pero las sociedades tienen muchísimos bienes. Transferencia del domicilio al extranjero. Si yo tengo una sociedad que está en la Argentina y me la cambian al Uruguay y me cambia de domicilio al Uruguay, yo quiero ser accionista de acá, quiero ir a votar a las asambleas de acá, obvio que si me la cambian al Uruguay voy a poder ejercer el derecho de receso. Fusión para los accionistas de ambas sociedades en fusión propiamente dicha y los socios de la incorporada en fusión por absorción. En estos casos también da un supuesto de derecho de receso porque los socios pueden verse alterados en su participación o alterados o no querer continuarlo o es una modificación muy importante, entonces en esos casos podría dar derecho a receso. La escisión también sería un supuesto que da derecho a receso, que también la vieron en la parte general, y el retiro de la cotización o oferta pública de las acciones o la sanción del organismo de control da derecho a receso porque pues yo tengo acciones que cotizan en bolsa que las vendo cuando quiero y si dejan de cotizar en bolsa entonces voy a poder ejercer el derecho a receso porque yo me voy a ver perjudicado que no voy a poder vender las acciones como quiera. Estos en términos generales todos los supuestos que dan derecho a receso. ¿Cuál es el supuesto que más se da en la práctica del derecho a receso? Es el supuesto de aumento del capital. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el aumento del capital era materia de asamblea extraordinaria por excelencia y se podía hacer por asamblea ordinaria cuando remitía el artículo 188 en los términos del 234? Entonces, en los términos del 234, cuando remite el 188, es materia de asamblea ordinaria y no da derecho a receso. Pero cuando el aumento de capital lo decía una asamblea extraordinaria y el socio, para mantener su participación en el capital, tiene que desembolsar dinero, da derecho a receso. Tiene que sacar dinero o bienes de su patrimonio, porque si no, antes tenía un porcentaje en la sociedad, imaginemos el 30%, y ahora no lo puede mantener, en ese caso va a dar derecho a receso. Entonces, cuando nosotros decimos de derecho a receso, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, si yo capitalizo cuentas conforme al artículo 189 como cuentas de ajuste de capital, no daría derecho a receso porque en realidad lo que estoy haciendo es una cuenta del patrimonio neto, que era un ajuste de capital, pasarlo específicamente a capital social, pero sí hay otros supuestos que van a dar derecho a receso. Y con respecto a estos supuestos que van a dar derecho a receso, lo vamos a encontrar con algunos supuestos emblemáticos que dan derecho a receso de aumento de capital, que son o que el accionista tiene que poner plata, es el caso que la ley dice, un desembolso del accionista, y hay supuestos que si bien no van a implicar un desembolso para el accionista, hay algunos autores, como dicen que daría derecho a receso, como el caso de la capitalización de las utilidades o la entrega de dividendos en acciones. Dice que no se pueden entregar dividendos en acciones y que el supuesto de capitalización de utilidades daría derecho a receso. Esto que dicen yo lo comparto. ¿Por qué? ¿Qué es la capitalización de utilidades? Capitalizar utilidades no es más ni menos que unir en un tracto abreviado, diríamos, registralmente, dos cosas.
primero que digo, señores socios, la sociedad tiene 100.000 pesos de utilidades. Las distribuimos. Tema 2 del orden del día. Aumentamos el capital en 100.000 pesos. Entonces, si yo capitalizo utilidades, en realidad es como que en un mismo acto estoy decidiendo distribuir las utilidades y pidiéndose a los socios para capitalizarlas. Por eso Nielsen dice que en este caso daría derecho a recesos, y yo creo que también es un supuesto que daría derecho a receso, y es una de las maniobras que se utiliza para hacer aumento de capital, o no entregar las utilidades, es capitalizar las utilidades. Ahora, si el aumento de capital lo decide la asamblea ordinaria, aunque si está previsto en el estatuto y es hasta el quinto, pero el quíntuplo no se gastó, aunque implique un desembolso para el accionista mantener su participación, no va a dar derecho a receso. ¿Por qué no da derecho a receso? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos? Porque si en el estatuto está previsto la posibilidad que el capital se pueda aumentar hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria, los socios ya consintieron que ese capital de 100.000 pesos, por ejemplo, se puede aumentar hasta el quíntuplo 5 veces más. Lo único que le falta es decir cuándo. Pero la decisión del aumento ya estaba. Lo que delegan en la asamblea ordinaria es cuándo van a ejecutar esa decisión de la asamblea extraordinaria de aumentar el capital social hasta el quíntuplo. Por eso, aunque implique desembolso, cuando se hace por asamblea ordinaria, no da derecho a receso. Puede ser que nunca se aumente igual, aunque sea por ordinaria, ¿no? A ver, o sí, cuando dice que cuando es por ordinaria, el socio ya sabía, ¿qué pasa si la sociedad decide no aumentarlo, el capital hasta el quíntuplo? Puede pasar que no lo aumente. Sí, muchísimas veces está previsto y no lo aumentan. En la práctica, los estatutos modelos, la mayoría, no sé por qué, prevén que la sociedad puede aumentar el capital hasta el quíntuplo por ordinaria. Decisión que si yo soy accionista minoritario, en realidad no lo pondría. Si yo asesoro al minoritario, ¿qué tenía? No, esa cláusula no la pongas. ¿Por qué? Porque por lo menos si aumentan el capital te dan el derecho a receso. Si no, tenés que pelear el derecho de suscripción preferente, la prima de emisión, pero el receso ya lo renunciaste. Entre comillas, hasta el quíntuplo, porque vos ya consentiste ese aumento. ¿Sí? Claro, te perjudica. Sí, es muy común. A ver, los aumentos de capital, a mí es que es más factible, perdón María, pero es más factible que se pueda dar la frustración por la cuestión de la fijación de la prima, que por esta cláusula en el estatuto del quíntuple, que tenga que estar dentro del aumento dentro del quíntuple, me parece a mí, ¿no? Más factible de que decís, a ver. Y por esta cuestión de que habíamos charlado la otra vuelta de que podía ser por la ordinaria la fijación de la prima, pero también puede ser, pero debería ser por la extraordinaria, y toda esta cuestión que podría ser una causal de que se frustre, al fin y al cabo, el aumento de capital. Que es lo que creo yo. Porque si está dentro del quíntuplo es muy difícil, que no tenés derecho de receso como accionista minoritario. No tenés. Y la ley lo establece, claro, entonces porque vos no lo establezcas contractualmente, para mí ya es un supuesto donde no podrías ejercerlo tampoco. Ah, no, si no lo pones a la posibilidad que se pueda aumentar hasta el quíntuplo por ordinario, no se puede. Se puede si efectivamente vos lo prevés específicamente en el estatuto. Ah, si bien. no, no se puede. Si no, ahí sí podría ser para entonces. Que se pueda aumentar hasta el quíntuplo por ordinaria, tiene que, la cláusula del capital, yo se las digo como dice así, el capital social es 100.000 pesos. La asamblea ordinaria podrá aumentar hasta el quíntuplo del capital social. Entonces, ahí el estatuto prevé que la asamblea ordinaria podrá aumentar, o se podrá aumentar hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria, lo dice específicamente. Si ese párrafo no está puesto, no se puede aumentar por ordinaria el capital social. ¿Sí? No, claro, de todas maneras nunca es conveniente para el accionista el derecho de receso, por el reembolso que va a tener, ¿no? A veces no le quedará otra salida, pero no es mejor siempre buscar otra vía, no sé, no recuerdo, por ahí no sé, la impugnación de la decisión o algo así, porque el derecho de receso se va con dos monedas.
Bueno, a ver, lo que vos preguntás, cuando veamos cómo se calcula el derecho a receso, es así, si viene alguna jurisprudencia incipiente que me da otro pie. Pero el tema es este. Si yo soy un accionista minoritario y ejerzo el derecho a receso, tal vez le doy la solución a la sociedad. ¿Por qué? Porque el que ejerzo el derecho a receso no molesto más. Y va a discutir 7 años cómo me paga. En cambio, mientras que yo soy accionista, todas las asambleas voy y rompo y rompo y rompo. Voy y pido los libros. Voy y digo que el director no me gusta lo que está haciendo, que tiene empleados en negro, que los camiones andaban por la calle a más velocidad permitida. O sea, todo el tiempo puede estar molestando, pero también ese todo el tiempo molestando tiene un desgaste para el accionista, tiene un desgaste para el abogado, tiene un desgaste de gastos, chicos. Cuando un accionista minoritario que no tiene plata, nosotros empezamos y decimos, bueno, mira, ahora tenés que mandar esta carta documento. Bien, la primera carta documento, 1.000 pesos la manda. La cuarta carta documento me dice, María, ¿otra carta documento? Tenemos que ir como un escribano a mirar los libros. Mandamos la carta documento, me pasó hoy, ¿no? Mandé carta documento para ir a buscar un acta que me tiene que dar una asamblea. Llego y no me la dieron. Me llama la abogada de otra parte y me dice, no, te estoy mandando una carta documento que vengas el viernes. Otra vez con el escribano ir el viernes para ver si me dan el acta. La cuarta acta que le digo a mis clientes, le abrimos otro acta, me dicen, María, ¿otra acta? Claro, pues el escribano te cobra por hora. Entonces, Claro, mover al escribano te cobra. Están en un conflicto. Y si voy sin escribano, no dejo constancia que no me lo mostraron. Se matan de risa de mí. Si voy sin escribano. Entonces, lamentablemente, también el conflicto societario es un problema. Pero el derecho de receso, ejercer el derecho de receso, estás afuera. Le diste la solución a veces. A veces no te queda otra. A veces no quieren que ejerzas el derecho de receso y de gusto te hacen los aumentos de capital por ordinaria. Porque entonces no te dejan ejercer el derecho de receso, te achican la parte, vos ves cómo te delicúan y no puedes irte. O sea, cada estrategia, cada caso es un mundo de una estrategia diferente, pero a veces también te pueden llegar a hacer eso. Sí. Pero el caso más común, donde hay conflictos y que podrían ejercer el derecho de receso, es en los supuestos de aumento del capital. Porque es lo que se hace cuando hay un conflicto societario. Cuando hay un conflicto societario, por lo general siempre hay un aumento de capital. Entonces, el aumento de capital va a derecho a receso cuando lo decide la asamblea extraordinaria y implique un desembolso. Un desembolso que tenga que sacar de su bolsillo. Para NICE, la capitalización de utilidades implicaría un desembolso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo capitalizo reservas facultativas, ¿sí? ¿Se acuerdan de las reservas facultativas que la ley hablaba en 70 otras reservas? Yo tenía utilidades y decidí constituir reservas facultativas. Y ahora decido que esas reservas facultativas las voy a capitalizar. ¿Da derecho a receso o no? La ley dice desembolso. ¿Qué son esas reservas facultativas? Pero no dejan de ser un desembolso, ¿o no? Administración prudente. Vas a una administración Yo ya las prudente. constituí como reservas facultativas. Es bastante discutible. ¿Por qué? Porque yo constituí reservas facultativas, fíjense, que en cierta forma ya decidió la sociedad que eso quería que quedase en la sociedad. Yo ya había renunciado a que me las distribuyan, porque mientras que lo tengo como resultados no asignados o utilidades no distribuidas, que sería el caso de utilidades o utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, el socio se las puede llevar cuando quiere. Entonces, si deciden capitalizarlas, en la teoría de Nielsen implicaría un desembolso y yo diría, siguiendo a Nielsen, receso. Ahora, reserva facultativa, yo ya, al constituirla, ya decidí que querían que quedase en la sociedad. Entonces yo ya en cierta forma decidí que fuesen algo más que utilidades, que no fuesen más posibilidades de llevármela yo. Yo creo que en ese caso es mucho más peleado plantear el derecho de receso con la capitalización de reservas facultativas. Con esto, ¿qué les digo? Y por eso, como siempre, es una cuestión de estrategia. Estoy en un conflicto societario. Yo no voy a capitalizar utilidades. Primera asamblea, constituyo reservas facultativas. Dentro de 3, 4 meses, cuando ya no me impugnaron esta, las capitalizo.
O sea, es como que voy escalando de a poquito las diferentes cosas. No voy a 180. Si voy a 180 doy mucho más pie a que me impugnen. Si yo voy de a poquito con una estrategia, no se advierte tanto la estrategia de perjudicar al minoritario. Esa es la realidad, ¿sí? Y la estrategia siempre es ir construyendo de a poquito. Profe, y la última pregunta, otra salida para no ejercer el derecho de receso. En el caso de un aumento de capital, creo que habíamos visto algo con el doctor Cerrota, se podría impugnar la asamblea porque no hay, digamos, porque no hay una necesidad de aumento de capital cuando se vislumbra. ¿Podría ser esa otra salida? A mí es como que me cuesta un poco el derecho de receso. Como que me cuesta... Ahora cuando veamos impugnación de asamblea lo vamos a ver, que justamente se puede impugnar la asamblea cuando diciendo que el aumento de capital no era necesario y que en realidad solamente se hizo para licuar tu participación, y sobre eso tenemos jurisprudencia que ha dicho que los aumentos de capital no son materia impugnable salvo el supuesto de extrema arbitrariedad extrema o grosera dañosa. Después empezó a decir que era impugnable cuando era supuesto de orden público, como lo dijo Alberti en Abril con Cacique Campi, y después tenemos otros supuestos donde empiezan a decir que como el blog Susana, como el frigorífico blog, que los supuestos aumentos de capital son impugnables, que se tienen que hacer con primera emisión, etcétera. Sí, es otro supuesto que vos podés hacer, pero en realidad con impugnar la asamblea existe. Lo que tenés que plantear es que es nula. Impugnar la asamblea yo voy a decir que es nula, o sea, mientras que en la asamblea no se decreta la nulidad, yo voy a tener menor participación. ¿Sí? En cambio, si ejerzo el derecho de receso me voy y me dan el valor de mi parte conforme al último balance, que vamos a ver cómo se calcula. Si ejerzo el derecho de suspensión preferente... Si se vence el plazo para ejercer el derecho de receso, porque uno no se entera de que hubo una asamblea que decidió el aumento, se vence el plazo para ejercer el derecho de receso y ahí se dice la sociedad con una participación menor. Ahí tenés que impugnarla si llegas a tiempo, sí. En realidad, a ver, como estrategia entre comillas, tenemos que decir, hay un aumento de capital, ¿quiero poner plata o no? Seguramente, si soy minoritario, no voy a querer poner plata porque ya me están abusando, encima voy a poner plata para que me sigan jorobando, no voy a poner. Entonces, ¿qué voy a hacer? Derecho de suscripción preferente no lo voy a ejercer. De acrecer, menos. Me voy a presentar en la asamblea diciendo que la hagan con prima, que la prima está mal calculada, que tiene que ser a valores reales, que no lo hicieron con el perito como correspondía, que en realidad tendrían que haber llamado a un técnico, haber evaluado el barco como de esta manera o haber evaluado la planta de esta otra forma, y voy a plantear muy fuerte cómo es la prima y plantear que esta prima es obligatoria con la jurisprudencia moderna que dice que la prima es obligatoria. Eso es lo primero que voy a hacer en la asamblea. Por ahí incluso cometen el error de tomarlo a un valor que no es el valor real de la empresa. Habíamos visto nosotros en otras clases el valor empresa, llave en mano, para tomar en cuenta el valor de la prima. Que por ahí ellos equivocadamente o no lo toman en cuenta y emiten la prima mucho menor del valor que realmente beneficia a las minorías. En realidad hay tres posturas para tomar la diferencia entre el capital y el patrimonio neto, que son valores contables, que en realidad no refleja el valor real, y lo vamos a ver ahora cuando veamos. Sí, lo hemos visto con usted en otras clases, los tres sistemas de valor. Bueno, entonces la diferencia entre el capital y el patrimonio social y el valor empresa en marcha. En realidad, con respecto a la prima, que se calcula más la prima, no es que ni beneficie ni no. La prima tendría que ser inocua y que la minoría no se vea ni perjudicada ni beneficiada con los aumentos de capital y su participación siga valiendo lo mismo. En la práctica, por lo general, cuando se hacen las asambleas, la prima nunca se calcula perfecto en las asambleas. Siempre se calcula ni. El minoritario, ¿qué va a hacer? Va a ir a cuestionar la prima, como seguramente van a hacer el aumento de capital igual los mayoritarios, después se impugnará la asamblea. Esa es digamos, como el hilo conductor si vos me preguntás cuál es. O ejercerá el derecho de receso si ve que le conviene ejercer el derecho de receso de acuerdo a la realidad de la empresa y a lo que él considera. Ahí resolverá. No es lo más común ejercer el derecho de receso. No. ¿Sí? Bien, y con respecto a este tema del derecho de receso, para terminar la problemática de los aumentos de capital, este fallo de la Cámara Nacional de Operaciones de lo Comercial, la Sala B, del año 2002, que es Neurof Carlos con Godoy,
Molinos acá dice que procede el ejercicio del derecho de receso ante una asamblea que denominan como extraordinaria y resuelve un aumento del capital dentro del quíntuplo previsto estatutariamente, pero establece la prima de emisión conforme el 202. Entonces dicen que al establecer la prima de emisión conforme el 202 y llamarlo asamblea extraordinaria, da derecho a receso. En realidad lo traigo porque si bien la asamblea la denominan extraordinaria, después lo resuelven por el quíntuplo y no daría derecho a receso por el quíntuplo, pero dicen que al llamarla como extraordinaria y establecer la prima la estarían fijando como extraordinaria y con eso estaría dando derecho a receso. ¿Sí? Bien, chicos, la clase que viene terminamos sí o sí receso o impugnación de asambleas y que serían los temas que sí o sí vamos a terminar la clase que viene. ¿Sí? Igual venimos bien con los temas, pero bueno, para la clase que viene nos quedaría terminar esto de receso y dar impugnación de asambleas. Piensen si tienen alguna duda. El que me preguntaba, yo el PowerPoint de directorio yo se los voy a subir, así que bueno, igual cualquier duda que tengan y cualquier cosa que tengan vamos a ir viendo. Y ahora cuando terminemos impugnación de asamblea, yo voy a darles un práctico que es de una asamblea, que en realidad para que vean todo lo que está mal hecho. Está bien porque en realidad ahí se van a terminar de fijar todos los conceptos. ¿Sí? No sé si quieren preguntar algo. Yo tenía una última pregunta, pero es de otro tema que ya vimos, no sé si está bien. Elina, a ver, decime. Sí, perdón, con lo voy a preguntar, por ahí les quito tiempo, pero me quedó una duda de la diferencia entre asamblea autoconvocada y asamblea unánime. Como que me había quedado la idea de que eran lo mismo, pero no son lo mismo. La asamblea autoconvocada que regula el Código Civil y la asamblea unánime de la Ley General de Sociedades. Como que tengo ahí un blanco que no... La asamblea unánime es cuando están todos los accionistas y todos los accionistas votan de la misma manera. Pero en la ley de sociedades y la Inspección General de Justicia, con la ley de sociedades decía que la tenía que convocar el directorio. En cambio, el Código Civil y Comercial admite las asambleas autoconvocadas que sean los propios accionistas que se convoquen. Que no es un tema menor, ¿por qué? Porque si yo estoy peleada con el directorio y quiero echarlo, y el director no me convoca a asamblea, no se va nunca. En cambio, si todos los accionistas estamos de acuerdo para remover al directorio, antes en la IGJ no lo podíamos remover si el directorio no me convocaba. Entonces yo tenía que intimarlo que me convoque, tenía que si no pedir una asamblea judicial para remover al director porque el director no me convocaba. Provincia me autorizaba porque no me pedía el acta de directorio. Ahora el Código Civil y Comercial dice que las asambleas autoconvocadas son válidas. Es decir, que perfectamente todos los accionistas, estamos todos de acuerdo, votamos todos de la misma manera, podríamos remover al directorio. Ah, bien, ¿Sí? porque yo entendí que la ley tenía un vacío ahí, como que la ley no decía si era necesario o no la convocatoria. Habla de asamblea La unánime ley de y no lo sociedades dice. no lo dice. Claro, bien, La y ley ahí de sociedades agarramos no lo dice. códigos. Entonces la IGJ pedía convocatoria y provincia no. Bien. Hoy, con el Código Civil y Comercial que se aplica como norma para la ley de sociedades, no tendría que pedir convocatoria a nadie. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Igual cualquier duda que tengan, chicos, júntenlas y me van preguntando. Gracias, José. Bueno, nos estamos viendo.